lo que ha ocurrido en torno a la emergencia sanitaria. Como sabemos, o como mencionábamos al inicio del programa, este jueves se espera que se den a conocer los cambios al plan paso a paso, estas modificaciones que al parecer ya estarían listas desde hace algunos días, pero que no se han comunicado por la aparición de esta variante Delta, lo cual uno ya preguntarse por qué esto habría de complicar o el mensaje que pueda haber respecto de estos anuncios. Bueno, vamos a conversar respecto de esto con el presidente subrogante del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, quien ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Juanita. Doctor, queríamos conversar con usted respecto de estos cambios que finalmente, al parecer, ahora sí, se van a anunciar este día jueves, luego de estas reuniones que sostuvo el gobierno con representantes de diversos sectores, no solamente desde el ámbito médico, sino que también de otras áreas como empresarios, trabajadores de la educación, en fin. Cambios que, al parecer, por lo que se ha esbozado por parte de algunos secretarios de Estado, irían en la dirección de flexibilizar o relajar las medidas que actualmente están contenidas en el plan paso a paso para que efectivamente algunas áreas como, por ejemplo, el rubro gastronómico u otras puedan trabajar o volver a retomar sus actividades. Sabemos que todavía no se dan los anuncios, doctor, pero ya algo se ha esbozado. ¿Qué opinión le merece lo que se pueda dar a conocer este jueves? Bueno, lo que nosotros como Colegio Médico, la opinión que tenemos con respecto a esas jornadas de escucha ciudadana, que fueron muy positivas, pero en ellas estaban orientadas para discutir más que nada las consecuencias que la pandemia ha dejado en Chile desde el punto de vista social y del punto de vista económico. Hubo muy poco espacio para discutir, o prácticamente no hubo, para discutir las estrategias sanitarias que se deben implementar para controlar y manejar adecuadamente la pandemia en nuestro país. Y por eso coincide con lo que tú me dices, que se van a anunciar medidas que permitan reapertura. Nosotros estábamos planteando más que nada, los representantes del Colegio Médico que asistimos a esta reunión, estrategias destinadas a controlar la pandemia en nuestro país, con la convicción que en la medida que controlemos lo antes posible la pandemia, podremos disminuir y eliminar los efectos negativos en lo social que está provocando la pandemia y en lo económico. Por eso nosotros creemos que, y vamos a insistir, digamos, en las propuestas que hemos hecho y que le hemos entregado al señor presidente de la República y al Ministerio de Salud para que las considere. Por otro lado, también consideramos que si ya está la variante Delta en nuestro país, tenemos que implementar las medidas considerando que está esta variante, porque obviamente es mucho más agresiva y podría tener consecuencias muy negativas justamente en el manejo de la pandemia. Por lo tanto, bueno, estamos expectantes, pero creo que todavía nos falta espacio para discutir las modificaciones profundas en la estrategia del paso a paso que permitan el control de la pandemia, no solo mitigar las consecuencias económicas y sociales, sino que permitan el control de la pandemia de tal modo que lo antes posible, y eso es el objetivo que busca la propuesta del Colegio Médico, volver a la vida lo más normal posible en el menor tiempo que lo requiera. Doctor, el control de la pandemia a estas alturas, que es una estrategia que han usado otros países como Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, Australia, ¿es posible a estas alturas? ¿No es dable pensar que es una estrategia que debió haberse implementado cuando esto empezaba para poder efectivamente no tener los efectos económicos y sociales que se han tenido? A estas alturas, cuando hay un desgaste, pienso en la gente en términos de la salud mental, ni hablar de lo que son los pequeños comerciantes, las pymes, las pérdidas que han tenido, el aumento de la pobreza que se ha producido en nuestro país. ¿Es posible pensar, después de todo este desgaste, en un cierre, por ejemplo, de 2 o 3 semanas total para controlar efectivamente la pandemia? Bueno, la pregunta de alguna forma la voy a contestar con una contrapregunta. ¿Es probable o es asegurable que si tomamos medidas de apertura como la que se supone que se van a implementar en los próximos días, justamente buscando la mitigación de lo que tú decías, eso va a evitar que en 1, 2, 3 semanas más, en un mes más, no tenga que estar Chile entero nuevamente cuarentenado, no sabemos por cuántas semanas? Eso va a evitar, entonces estas medidas van a evitar que eso se produzca en Chile, como que es lo que ha sucedido desde el comienzo de la pandemia, hace 15 meses, donde hemos estado abriendo y cerrando con todos los efectos negativos. Recuerden que sin tomar estas medidas que son más drásticas,
Hay comunas que hasta hace poco tiempo estuvieron 3 meses cuarentenadas, 3 meses. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos justamente son medidas que permitan el control de la pandemia y que no se requiera nunca más que se implemente el plan que propone el Colegio Médico o algo parecido, no se requiera más reiniciar medidas como las cuarentenas. Ahora, en ese sentido, una de las cosas que hubo absoluto consenso en esta jornada de escucha ciudadana, todos coinciden que se debe considerar la opinión de cada uno de los territorios de nuestro país y se deben implementar las medidas de acuerdo a la realidad que esté viviendo en ese territorio. Y, por ejemplo, de acuerdo a nuestra propuesta, Magallanes en este momento no tendría para qué cuarentenarse. Es más, debería entrar en la etapa más avanzada de la propuesta que nosotros tenemos, que se llama burbuja territorial, en la cual se tomen medidas que impidan que exista un rebrote en toda la región de Magallanes y permita además, paralelamente con evitar un rebrote, que la comunidad asuma lo más normal posible su vida, retomando muchas de las actividades cotidianas al aire libre, de bajo riesgo, recuperar muchas libertades que fueron suspendidas mientras estaban en cuarentena. Eso es lo que busca nuestro plan, nuestro programa, nuestra propuesta. Y como les digo, Magallanes y probablemente Aysén, y también hay otras zonas de nuestro país, Isla de Pascua, ya hace tiempo que están en esas condiciones, de que sean declaradas burbujas territoriales donde las personas puedan tener amplias libertades. Y esto podría permitir incluso que en el caso de Magallanes, donde la situación pandémica ha mejorado considerablemente, se pueda declarar que es una zona verde y eso podría permitir el intercambio, por ejemplo, de turistas provenientes de otros lugares de Chile que estén considerados área verde, que se trasladen directamente entre ambos los sectores, o incluso que provengan de otros países, como el que tú mencionabas, Nueva Zelanda, Australia, donde hay un control de la pandemia, por lo tanto esas personas con pase verde podrían directamente venir de Nueva Zelanda a Punta Arenas. Esa es la idea. Como les digo, el concepto de nuestra propuesta no es aumentar las restricciones, sino que implementar aquellas que sean necesarias para el control lo más rápido posible de la pandemia, disminuir la circulación comunitaria, porque, como tú decías, además de los efectos sociales tan negativos de la economía, no debemos olvidar que han muerto más de 42.000 personas como consecuencia probable de la infección del virus. 42.000 personas. No hay que olvidar que muchas personas han estado hospitalizadas, gravemente enfermas. Muchas personas van a quedar con secuelas para toda su vida. Eso no hay que olvidarlo. Es mucha gente la que ha estado afectada por la pandemia. Y además, no debemos olvidar que no solo la comunidad en general, sino que en particular el personal de salud está agotadísimo. O sea, ya no puede más. Y nosotros, desde el punto de vista de ese personal de salud, ¿cómo le vamos a exigir un esfuerzo adicional que ya llevan 1 año, 5 meses desarrollando, que ahora todo el mundo tiene permiso para todo y ellos son los únicos que se están exponiendo y exponiéndose su salud, exponiendo la salud de sus familias para que el resto haga una vida muy normal? Eso es difícil de implementar, más aún sabiendo que es este mismo personal. Como ustedes saben, se aumentaron las camas críticas en un 400%, con un aumento del personal absolutamente muy por debajo de esa cifra. Por lo tanto, y es este mismo personal el que va a tener que asumir la gran cantidad de atenciones post pandemia. No olvidemos que junto con la gente que tú dices que quedó afectada en la economía, las pymes, todo lo demás, hay miles y miles, cientos de miles de pacientes en nuestro país que hoy han perdido sus controles médicos. Los diabéticos no se están pudiendo controlar, los hipertensos, las personas con tratamientos oncológicos, las personas, por ejemplo, las mujeres ya no se están haciendo Papa Nicolau en los consultorios porque está todo el mundo preocupado de la pandemia. Los efectos negativos van a ser mucho más devastadores si es que no controlamos la pandemia en este momento y la vemos de forma aislada de los efectos económicos, de los efectos sociales. Van todos muy concatenados y la propuesta de nuestro colegio trata de consolidar en un solo documento que controlemos la pandemia para que lo antes posible disminuyamos los efectos económicos y las consecuencias sociales de esta en nuestro país. Estamos conversando con el presidente subrogante del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, a propósito de los cambios que se han anunciado para el plan paso a paso por parte del gobierno y que se darían a conocer este día jueves. Doctor, estas rondas de conversaciones o estas mesas de diálogo que se establecieron por parte del gobierno con diferentes sectores surgen o se convocan
a partir de la propuesta que ustedes hacen como colegio médico respecto de la necesidad de un cambio en la gobernanza y de la estrategia respecto de la pandemia. Pero luego de que el gobierno dijera y sostuviera que recibieron esta propuesta, que lo van a escuchar, que van a realizar cambios, al parecer estos cambios van a terminar siendo o lo mismo o incluso más, con más libertades respecto de las que actualmente ya existían, una especie de gatopardismo, pero incluso hacia el lado contrario, más negativo. ¿Sienten que hubo un aprovechamiento por parte del gobierno respecto de la propuesta que ustedes realizaron para finalmente terminar imponiendo su agenda? Lo que yo puedo decir, bueno, esa es la sensación que tienen muchos colegas, toda vez que además la composición de las personas o de las agrupaciones que fueron representadas en esa jornada ciudadana, no sabemos qué nivel de representatividad tienen de toda la comunidad, porque ahí se puso al mismo nivel la representación, por ejemplo, de la presidenta del comité asesor del gobierno o otras grandes personas que reúnen a, por ejemplo, distintos gremios que son muy grandes, y la opinión de esa persona tenía el mismo peso de una agrupación muy pequeñita. Por lo tanto, claramente, dependiendo cuál era la elección, la forma de elegir a las personas que participaron en esa reunión, muchas eran las conclusiones a las cuales se iba a llegar. Por lo tanto, sin duda, que es un buen ejercicio, creemos que de todas maneras fue un ejercicio muy interesante para tratar de dimensionar las consecuencias en lo económico y en lo social, pero creemos que faltó espacio para discutir las medidas sanitarias que permitan solucionar el problema desde su origen, que es el control de la pandemia en nuestro país. Y lo que busca nuestra propuesta es justamente eso, que a través del control de la pandemia podamos disminuir o controlar los daños negativos en lo económico y en lo social. Doctor, entre otras... Se han disminuido, creo que se han dejado de hacer 300.000 Papa Nicolau, exámenes de rutina. Probablemente muchas de las mujeres que no se han hecho ese examen después van a consultar con un cáncer y que a lo mejor ya no va a bastar con una pequeña procedimiento, sino que van a requerir cirugía. Hoy las unidades de cuidado intensivos se están llenando de pacientes crónicos que están llegando descompensados. Por lo tanto, dimensionemos el efecto económico que eso está generando en la comunidad y en el país. Por lo tanto, tomemos medidas que nos permitan controlar la pandemia, que nos permitan disminuir la circulación comunitaria del virus y no sigamos en un proceso como hasta ahora, en que tenemos que abrir y cerrar todo dependiendo cómo sean las cifras de la pandemia y qué tan ocupados no estén las camas críticas en nuestro país. Doctor, a propósito justamente de las medidas que ha estado tomando el gobierno, de las que se han anunciado, se dice que a partir del sábado se podrían retomar las cirugías electivas, ¿no es cierto?, en varios lugares. Usted menciona justamente el atraso que hay en los tratamientos de los enfermos crónicos. En el caso de las cirugías que no son y que no están relacionadas con el tema de la pandemia, hay muchas que están esperando por largo tiempo. ¿Qué opinan ustedes y cuáles son los riesgos que existen hoy día de retomar, por ejemplo, estas cirugías electivas postergadas? Bueno, primero, nosotros creemos que debe estar controlada la pandemia para reiniciar esta cirugía. Segundo, creemos que es necesario lo antes posible, pero no podemos olvidar la situación en la cual está el personal de salud. Y tercero, obviamente las cirugías que se van a retomar son aquellas que probablemente no requieran o no tengan grandes riesgos de tener la posibilidad de ocupar una cama crítica después de la cirugía. Yo creo que eso hay que conversarlo con los gremios, hay que conversarlo justamente con los funcionarios de la salud para que ellos hagan una propuesta de gradualidad con respecto a la implementación de estas medidas. Porque, como les digo, la situación del personal de salud, hay un porcentaje de licencias entre un 20 y un 35%, más aún en ciertos profesionales de la salud donde el desgaste es mucho mayor. Eso no es un tema menor y por lo tanto el elástico se puede estirar, pero hay un momento en que ya no se puede seguir estirando más. Por lo tanto, si queremos retomar eso, tenemos que, por otro lado, tener disminuido de forma considerable el número de pacientes que estén infectados por COVID, que estén hospitalizados o que requieran en la atención primaria tanto examen, que tengan tanta vacunación. O sea, es un conjunto de cosas y la decisión hay que tomarla en conjunto viendo todos los aspectos, desde el punto de vista de los usuarios, desde los efectos negativos en la salud, la falta de estas prestaciones, pero también sin duda en la situación de salud física y mental de los trabajadores de la salud.
Bueno, sin ninguna duda vamos a estar muy pendientes respecto de lo que ocurre este día jueves con estos anuncios, hacia qué dirección apuntan y cuáles van a ser efectivamente los efectos que podrían provocar en un escenario en el cual todavía estamos en una situación, como usted mismo relata, doctor, muy compleja en distintos aspectos respecto de la emergencia sanitaria. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Bueno, doctor, que esté muy bien. muchas gracias. Les quería reiterar que en eso el Colegio Médico tiene una actitud de mucha colaboración. Creemos que es necesario que entre todos manejemos la pandemia, tanto así que, por ejemplo, el fin de semana pasado y en los próximos fines de semana vamos a participar en distintas actividades de operativos de vacunación. Este fin de semana fuimos a Puente Alto, nuevamente iremos este fin de semana, justamente en busca, con la coordinación con la Municipalidad de Puente Alto, en busca de los pacientes que por distintos motivos no se han podido vacunar. Eso lo haremos dentro de estos días y seguiremos buscando distintas iniciativas que nos permitan justamente controlar la pandemia y vacunar a mucha más gente. Perfecto, doctor. Que tenga un buen día. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias. Muy buenos días.